Bienvenidos a Sombras Ocultas, el rincón donde la realidad se distorsiona y las sombras revelan secretos que jamás imaginarías. Antes de comenzar esta historia, recuerda suscribirte, dejar tu like y compartir este video, porque lo que escucharás a continuación podría cambiar tu forma de ver la inocencia, la confianza y hasta tu propia seguridad. Yo soy la voz de aquel que fue secuestrado y te contaré cada detalle de lo que viví. Una experiencia que no solo marcó mi cuerpo, sino que desgarró mi mente. Prepárate, porque esta es prisionero de mi propia mente. Punto. Asterisco. Tenía 15 años la primera vez que sentí que alguien me observaba. No era una sensación común, ni siquiera algo que pudiera explicar fácilmente. Era como si mis pasos fueran seguidos por ojos invisibles, como si cada movimiento mío fuese registrado en un cuaderno secreto. Mi vida, hasta ese momento, era normal. Vivía en un pequeño vecindario, iba al colegio, jugaba videojuegos con mis amigos y me quejaba de las tareas como cualquier otro adolescente. Pero, de pronto, las cosas dejaron de sentirse seguras. Empezó con detalles insignificantes. Un cuaderno mío desaparecido y luego devuelto a mi escritorio, como si alguien lo hubiera leído. Una nota anónima en mi casillero que decía, sé quién eres realmente. Y una sombra, siempre una sombra al final de la calle cuando volvía a casa de noche. Pensé que era paranoia. Mi madre decía que estaba estresado por los exámenes, y mi padre apenas me prestaba atención porque trabajaba demasiado. Yo mismo trataba de convencerme de que eran solo juegos de mi mente. Pero esa noche, me di cuenta de que no era mi imaginación. Era viernes, había llovido todo el día, y las calles estaban vacías. Caminaba de regreso de la casa de un amigo cuando escuché unos pasos detrás de mí. Primero lentos, después sincronizados con los míos. Me giré. Nadie. El corazón me latía tan fuerte que tuve que detenerme y respirar. Entonces lo vi. Una camioneta negra, estacionada frente a una tienda cerrada. Los vidrios estaban polarizados. No parecía fuera de lugar, pero había algo en ella que me heló la sangre. Aceleré el paso, y los pasos detrás de mí volvieron. Me eché a correr. No recuerdo bien si grité o no, pero lo último que vi fue el reflejo de las luces de la camioneta encendiéndose, y una silueta que se abalanzó sobre mí desde la nada. Después, oscuridad. Abrí los ojos en un lugar desconocido. Una habitación pequeña, sin ventanas, con paredes de concreto. Había una silla, una mesa y una puerta metálica cerrada con llave. Mi cabeza dolía, y tenía las muñecas atadas con una cuerda gruesa. Despierto al fin. Una voz masculina, grave, resonó desde la penumbra. Te estaba esperando. Intenté gritar, pero mi voz salió ahogada. Intenté moverme, pero mis manos estaban demasiado apretadas. El hombre salió de las sombras. Alto, delgado, con una máscara que ocultaba la mitad de su rostro. No parecía un ladrón común. Había algo en su mirada que me hizo entender que no buscaba dinero. ¿Qué quiere de mí? Pregunté con un hilo de voz. La sonrisa que se dibujó bajo esa máscara todavía me persigue en pesadillas. No lo entiendes aún, dijo, inclinándose hacia mí. Tú no eres un prisionero de mis manos, eres un prisionero de tu propia mente. Y entonces, comenzó el verdadero tormento. La voz del hombre retumbaba en mi cabeza como un eco interminable. Eres prisionero de tu propia mente, había dicho. Al principio pensé que era una frase sin sentido, una especie de amenaza para asustarme. Pero con cada minuto que pasaba en aquella habitación oscura, comencé a darme cuenta de que todo estaba diseñado para confundirme. El lugar no tenía ventanas, pero había un foco en el techo que se encendía y se apagaba a intervalos irregulares. A veces pasaba una hora con luz constante, otras, podía quedarme en completa oscuridad durante lo que parecían eternidades. El hombre entraba y salía sin que yo pudiera preverlo. A veces traía comida, otras veces solo se quedaba de pie, mirándome en silencio. Había ocasiones en las que no decía nada durante horas, hasta que de pronto se acercaba a mi oído y susurraba palabras que no entendía. No puedes confiar en tu memoria. Ellos no saben quién eres realmente. Tu vida afuera es un engaño. Yo trataba de no escuchar, de taparme los oídos con las manos atadas, pero su voz se filtraba igual, como si hablara directamente dentro de mi cabeza. Lo peor no era la falta de libertad. Lo peor era la duda. ¿Y si tenía razón? ¿Y si lo que recordaba de mi vida, mis amigos, mi familia, mis clases, no era más que una mentira que alguien me había hecho creer? Comencé a perder la noción del tiempo. No sabía si habían pasado días o semanas. A veces soñaba que estaba en casa, en mi cama, y al despertar me encontraba otra vez en esa habitación. Otras veces escuchaba voces,
risas lejanas, llantos, pero cuando gritaba pidiendo ayuda, todo desaparecía. El secuestrador tenía un nombre para mí. No me llamaba por mi verdadero nombre. Me decía, «Eres el proyecto». La primera vez que lo escuché, le grité con todas mis fuerzas. «Me llamo Daniel. Tengo 15 años, voy a la secundaria. Mis padres me buscan». Él se rió. Una risa lenta, que me heló los huesos. «Eso es lo que te hicieron creer. Pero no, tú eres algo más». Desde ese día, cada conversación se convirtió en un juego macabro. Yo trataba de mantenerme cuerdo repitiendo mi nombre, mi edad, el rostro de mis padres en mi memoria. Pero él, con cada palabra, intentaba derrumbar esas certezas. Decía que mis recuerdos eran implantes, que mis padres no existían, que el mundo afuera no era real. Y lo peor, es que con el tiempo, empecé a creerle. El espejo. Un día, trajo algo distinto a la habitación. Un espejo. Lo dejó frente a mí, apoyado en la pared. «Mírate», ordenó. Yo lo hice. Vi mi reflejo. Ojeras, labios resecos, la piel sucia. ¿Era yo, o no? ¿Seguro que eres tú?, preguntó él. «Mírate bien. ¿No notas nada extraño?». Me acerqué lo más que pude. Al principio, parecía normal. Pero mientras más observaba, más sentía que el rostro en el espejo no me pertenecía. Los ojos me parecían ajenos, la expresión era de alguien que no conocía. El hombre se inclinó detrás de mí, su máscara reflejada en el cristal junto a mi cara. «Ese no eres tú. Ese es el que inventaron para ti». Golpeé el espejo con el puño, rompiéndolo en pedazos. Grité hasta quedarme sin voz. Él solo aplaudió despacio, como si hubiera logrado exactamente lo que quería. Días después, entró con una baraja de cartas. Las colocó sobre la mesa y dijo, «Cada carta representa una verdad o una mentira. Si eliges bien, podrás salir. Si eliges mal, te quedarás aquí para siempre». Era un truco, lo sabía. Pero mi mente ya no funcionaba como antes. Tomé una carta al azar. Era unas de corazones. «¿Ves?», dijo él. «El corazón. Eso representa tu pasado, tus recuerdos. ¿Quieres saber si son reales?». Asentí, con miedo. Él sonrió. «Entonces tendrás que entregarlos. Olvídate de tu madre, de tu padre, de tus amigos. Solo así serás libre». Me negué. Rompí la carta. Él se levantó sin decir nada y salió de la habitación, dejándome solo en la oscuridad. Ese silencio fue peor que cualquier tortura. No sé cómo lo logré, pero un día encontré una oportunidad. La cuerda de mis muñecas estaba más floja de lo normal, quizá porque él había confiado demasiado en que yo estaba quebrado. Aproveché para liberarme. Esperé a que la puerta se abriera. Cuando entró, lo golpeé con todas mis fuerzas y corrí. El pasillo era largo, con puertas cerradas a ambos lados. Corrí sin mirar atrás, tropezando, llorando, hasta llegar a una salida iluminada. Abrí la puerta y era otra habitación. Una copia exacta de la primera. La misma mesa, la misma silla, el mismo foco en el techo. Me quedé paralizado. ¿Había corrido en círculos? ¿O nunca había salido de verdad? El hombre apareció detrás de mí, intacto, como si no lo hubiera golpeado. «¿Lo ves?», dijo. «La salida no existe. Solo tu mente». Y entonces entendí. El secuestro no era solo físico. Era psicológico. Yo estaba atrapado, dentro de mí mismo. No sé cuánto tiempo pasó desde aquel intento de escape fallido. Podían haber sido horas, días o semanas. La noción del tiempo se había roto dentro de mi cabeza. Comencé a escuchar cosas que no podía explicar. Golpes suaves en las paredes, como si alguien más estuviera atrapado en habitaciones contiguas. A veces eran llantos infantiles, otras veces eran voces que parecían imitar a mis padres. «Daniel, hijo, despierta. Estamos aquí contigo, no tengas miedo». Pero cuando respondía, todo se desvanecía en un silencio absoluto. Me di cuenta de que estaba cayendo en una trampa mucho más profunda que las cadenas, la manipulación psicológica. Un día, en lugar del hombre enmascarado, entró una mujer anciana. Caminaba lentamente, con un bastón, y me miraba con ternura. «Pobrecito», dijo con una voz suave. «Te tienen engañado». La miré desconfiado. Nunca la había visto antes. «¿Quién es usted?», pregunté con la garganta seca. «Soy alguien que quiere ayudarte a escapar», respondió. Me tendió un vaso de agua limpia, fresca, algo que no había visto en días. Dudé. ¿Y si era otra ilusión? Pero la sed era más fuerte. Bebí. El agua sabía real, fría. «Escucha», continuó.
La única forma de salir de aquí es recordar quién eres de verdad. Ellos han estado jugando con tu mente, pero yo puedo mostrarte la salida. Por un momento, la esperanza me invadió. Quería creerle. Quería salir. Pero entonces, detrás de ella, apareció el hombre enmascarado, y no reaccionó como esperaba. No la atacó. No se sorprendió. Solo se quedó de pie, como si todo formara parte del mismo plan. La anciana sonrió y dijo, ¿lo ves? Ambos somos parte de ti. La pregunta es, ¿a quién vas a escuchar? Yo retrocedí, temblando. No entiendo nada. Grité. La anciana y el hombre se miraron. Y al parpadear, ella desapareció. Solo quedaba él. Tu mente está creando aliados imaginarios, dijo. Eso demuestra que ya casi estás listo para aceptar la verdad. Días después, me entregó una libreta y un bolígrafo. Escribe quién crees que eres, ordenó. Al principio fue fácil. Me llamo Daniel. Tengo 15 años. Vivo con mis padres. Pero cada vez que escribía, él me interrumpía con preguntas. ¿De qué color es la puerta de tu casa? ¿Cómo se llama tu mejor amigo? ¿Qué comiste en tu último cumpleaños? Yo respondía, pero cuanto más trataba de recordar, más borrosos se volvían los detalles. No podía visualizar claramente la cara de mis padres. No podía escuchar la voz de mis amigos. Era como si mis recuerdos se estuvieran desvaneciendo. Empecé a escribir frases desesperadas en la libreta. No quiero olvidar. Esto es real. Yo existo. Él las leía, se reía y luego me quitaba las páginas. Cada palabra que escribes es otra cadena, susurraba. Si quieres ser libre, deja de aferrarte. Una noche, mientras fingía dormir, escuché un clic metálico. La puerta no había quedado cerrada con seguro. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que él lo escucharía desde cualquier rincón. Me levanté y salí. El pasillo era diferente esta vez. No eran las mismas puertas cerradas, sino un corredor estrecho con un zumbido eléctrico al fondo. Seguí caminando hasta llegar a una puerta metálica. La abrí, y me encontré en lo que parecía una sala de control. Había pantallas por todas partes, mostrando diferentes habitaciones idénticas a la mía. En cada una, había alguien más. Adolescentes, niños, incluso adultos. Todos solos, confundidos, mirando al vacío. Retrocedí, horrorizado. No era el único. Había decenas, tal vez cientos de personas atrapadas igual que yo. De pronto, las pantallas se apagaron al mismo tiempo. Y en una sola, apareció el rostro del hombre enmascarado. ¿Creías que podías escapar, Daniel? Dijo, con una calma aterradora. Ni siquiera has entendido que esto nunca fue un secuestro. El suelo vibró bajo mis pies. Alarmas rojas comenzaron a sonar. La sala entera parecía cerrarse sobre mí. Corrí de vuelta al pasillo, pero ya no estaba. En su lugar, otra vez, la misma habitación de siempre. Comencé a preguntarme si realmente existían los demás prisioneros que había visto en las pantallas, o si eran ilusiones creadas para quebrarme aún más. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba voces que me decían cosas distintas. Resiste, ya casi sales. No hay salida, ríndete. Despierta, esto no es real. El hombre entró una última vez. Se acercó a mí, se quitó la máscara, y vi mi propio rostro. Yo soy tú, dijo mi reflejo, con una sonrisa cruel. Tú me secuestraste a mí. Sentí un mareo insoportable. Todo giraba. La habitación se deshizo como humo alrededor. Y cuando abrí los ojos, estaba en mi cama. Mi habitación de adolescente. La ventana abierta. La luz de la mañana entrando. Por un segundo pensé que todo había sido un sueño. Que estaba a salvo. Pero al mirarme en el espejo del armario, lo vi de nuevo, ese otro yo sonriendo desde dentro del cristal, mientras mi reflejo levantaba una máscara negra y la colocaba en su rostro. Cuando abrí los ojos en mi cama, por un instante, creí que todo había terminado. El reloj marcaba las 7 de la mañana. El sol iluminaba la habitación y podía escuchar a mi madre en la cocina llamándome para desayunar. Fue solo una pesadilla, pensé. Una horrible, interminable pesadilla. Pero algo no encajaba. Me levanté tambaleándome, aún con el corazón acelerado. Caminé hasta el espejo de mi armario y lo miré con atención. Mi reflejo parecía normal, hasta que parpadeó un segundo más tarde que yo. Me quedé helado. El reflejo sonrió, y esa sonrisa no era mía. ¿De verdad pensaste que habías escapado? Me susurró, aunque sus labios no se movieron. Retrocedí de golpe. No eres real. No eres yo. Pero el reflejo levantó lentamente una máscara negra idéntica a la del hombre que me había atormentado en aquel lugar, y la colocó sobre su rostro.
En ese momento, la voz de mi madre volvió a sonar desde la cocina, pero ya no era dulce ni familiar. Era la misma voz distorsionada que había escuchado en la celda. Daniel, el desayuno está listo. Mis manos comenzaron a temblar. Me acerqué a la puerta de mi habitación y la abrí con desesperación. Lo que vi al otro lado no fue el pasillo de mi casa, sino el mismo corredor oscuro y sin fin del que había intentado escapar antes. No había casa. No había padres. No había vida afuera. Todo era parte de ese laberinto psicológico. Me di cuenta, con un golpe seco en el pecho, de la verdad que tanto había intentado negar. No era un secuestro físico, era un secuestro mental. Yo estaba atrapado dentro de mi propia mente. Y lo peor, es que ya no podía distinguir si alguna vez había existido una afuera. Desde ese día, vivo con una única certeza. Cada vez que abro los ojos y creo haber despertado, no sé si estoy en la realidad, o en otro nivel de este secuestro interminable. Si estás escuchando mi historia, te advierto algo. Observa tu reflejo. Mírate a los ojos con atención. Si en algún momento sonríes sin que tú lo hagas, significa que tú también has sido atrapado. Esta fue la historia de un secuestro psicológico, una prisión donde las cadenas no son de hierro, sino de recuerdos y pensamientos. Si llegaste hasta aquí, quiero que me digas en los comentarios, ¿crees que Daniel estuvo realmente secuestrado, o todo ocurrió dentro de su mente? Suscríbete a Sombras Ocultas, activa la campanita y deja tu like para que más personas descubran historias como esta. Recuerda, nunca bajes la guardia, porque el verdadero enemigo podría estar dentro de ti.